Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Sí. Hermosa canción de amor, de esperanza, de sonrisas, por supuesto de miedo, de frente a todo lo que implica amar. Señores, vamos a ser felices el día de hoy y vamos a seguirlo siendo por los próximos días, años. Vivamos esta vida que es la que tenemos. Soy María Elena Vega, gracias por acompañarnos. Este es su programa Salud, Dinero y Amor. Jueves 9 de diciembre, cerrando este 2021 bastante convulsionado de muchos cambios y fortaleza. Quédese con nosotros, mucha información que influyen en su bolsillo, en su bienestar y por supuesto en sus finanzas. Y así con esta canción de amor, saludo a mis dos grandes amigas. Romina Román, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, María Elena, muy contenta, estoy feliz de estar contigo, con Claudia, pero sobre todo con las personas que nos escuchan todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Y ya sé que soy un disco rayado, pero es muy importante que nos sigamos cuidando, doble cubrebocas, gel antibacterial, evitar lugares muy concurridos, salir solo con las personas que sabemos que están vacunadas, inmunes o que se cuidan mucho, porque aunque todo parece indicar que Omicron no pega tan fuerte, sí es muy contagiosa y puede afectar de manera grave e importante a las personas que no se han vacunado. Y por supuesto, con el mismo gusto y el mismo cariño, saludo a Claudia Villegas. Clau, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jueves frío, amiga. Gracias, querida María Elena. Cada día más cerca de la Navidad y bueno, quienes no hemos puesto el arbolito, apúrense, hay ofertas de adornos navideños, pero después se acaban. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto que se encuentren aquí con nosotros. Quédense porque vamos a tener un programa muy variado, muy interesante. ¿Con qué vamos a abrir este programa, Romina? Gracias, María Elena. Vamos a tener una entrevista muy importante con muchos datos con el doctor José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. ¿Qué otros temas vamos a abordar el día de hoy, Claudia? María Elena, Romina, vamos a platicar con Rafael Lores, nuestro asesor fiscal de cabecera. El buzón fiscal, el buzón tributario da miedo. Por eso vamos a platicar con Rafael para que nos diga cuáles son los alcances y cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que esta herramienta opere a nuestro favor. Quédese porque estará muy interesante. Platicaremos con Cristina Rosas, ella es internacionalista, una experta en comercio exterior. ¿Qué está pasando con el tema de autos en México? No solamente con los autos chocolates, sino con este retraso que estamos teniendo en materia de autos eléctricos. De esto y más platicamos con ella. Vamos a platicar con la doctora Beatriz Pérez Aragón. Ella es jefe del servicio de retina y vítreo de las clínicas Sala 1. Vamos a hablar de salud visual durante la pandemia y qué tenemos que hacer para tener una buena relación con nuestros ojos. Hay que cuidarlos. Quédese porque vamos a platicar cómo está la salud visual en tiempos de pandemia. Ya lo escuchó usted, mucha información, buen humor, música llena de amor, así que acompáñenos la próxima hora, no se va a arrepentir y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Seguimos en Salud, Dinero y Amor y como se lo adelantamos al inicio del programa, ya está con nosotros el doctor José Luis de la Cruz. Él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas felicidades. El doctor José Luis de la Cruz es un guerrero, un luchador, un sobreviviente del COVID. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto de verdad, doctor, que ya haya recuperado su salud y que haya vencido esta enfermedad tan complicada. Gracias por la invitación, como siempre, un placer. Gracias, doctor. Y pasando a temas económicos, platíquenos cómo están viendo las perspectivas del país durante el 2024 en un escenario muy complicado, la inflación más alta de los últimos 23 años, bajo crecimiento económico, desempleo, falta de apoyos a la planta productiva, pero también presiones por parte del gobierno de Estados Unidos, como estos incentivos fiscales a los autos eléctricos que se produzcan allá.
¿Cómo está viendo el entorno, doctor? Gracias. Bueno, sin lugar a dudas es un momento complejo para la economía mexicana, porque si bien en términos generales el 2021 va a ser un año de crecimiento económico, nosotros pensamos alrededor de un 5.8%, Banco de México lo estimó en 5.4%, esto no va a ser suficiente para recuperar lo perdido el año pasado, pero además nos deja un sabor de boca, digamos que poco agradable, porque los últimos meses de este año la economía viene perdiendo dinamismo. En septiembre la economía creció solamente 1.3% a tasa anual, y las perspectivas que se tienen para el cuarto trimestre es de que los crecimientos podrían oscilar entre 2-3%, que si bien son positivos, pues evidentemente son menores a lo necesario y a lo deseable. Como bien mencionas, la inflación es un tema en donde además habría que mencionar que la inflación de alimentos, es decir, de aquello a lo que las familias más pobres de menores ingresos destinan entre el 40 y 50% de su ingreso, trae inflaciones, la parte de alimentos, de doble dígito, y en algunos productos, en algunos meses, de hasta más de 20%. Entonces tenemos una economía que pierde fuerza, pero que además impacta directamente a las familias mexicanas en su poder adquisitivo. Este contexto, digamos, interno, además se complica con el contexto exterior, en el sentido de que Estados Unidos está buscando aplicar, y desde la época de Trump hay que recordar que el tema que fue renegociar al sector automotriz, básicamente por ahí empezó todo. Hoy el gobierno de Biden busca hacer atractivo a su país para invertir en el futuro, que son los autos eléctricos. Claro. Y México... Doctor, muy buenas noches. Le saluda Marielena Vega. Precisamente en este sentido, parece que México se está quedando sin estrategias alineadas, no solamente Estados Unidos, sino el resto del mundo, de países desarrollados, y eso nos está dejando fuera de la jugada y de la inversión. ¿Cómo lo está viendo usted? El punto aquí es que América del Norte no tiene un proyecto de integración. Es decir, hoy la principal competencia de América del Norte es el este de Asia. Esta plataforma que han configurado China, Malasia, Indonesia, Vietnam, Singapur, hasta Australia en Oceanía, y que es una gran plataforma de integración industrial. América del Norte necesita pasar a una mayor integración, pero no hay una propuesta. Lo que estamos viendo, lo acaba de decir también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, es que ellos buscan producir más dentro de Estados Unidos. Entonces México sí necesita ser, digamos, más aventurado en hacer propuestas de integración industrial con Estados Unidos y Canadá, pero al mismo tiempo de tener su propia política industrial para obtener nuevos diferenciales productivos. Doctor, muy buenas noches, doctor José Luis de la Cruz. Me da muchísimo gusto saludarlo y volverlo a escuchar aquí en Salud, Dinero y Amor. Doctor, ¿qué pasa con el ambiente de inversiones, con la posibilidad de relocalizar plantas con insumos estratégicos para el sector automotriz, por ejemplo, o el sector de microchips, si no tenemos una definición en el sector eléctrico? En enero se comienza el Parlamento abierto, la discusión, pero esto no le mete incertidumbre a estas decisiones, no nos impide que tengamos una oportunidad de nuevas inversiones, nuevos empleos, doctor? Pues yo creo que aquí hay dos elementos básicos. Uno, el legal, es decir, hacer una reforma y todo lo que implica, pues es tener una ventana de tiempo en donde esos cambios legales, suponiendo que se hicieran, iban a implicar un nuevo marco en donde las empresas tendrían que analizar ese resultado para poder decidir en dónde invertir. Y el segundo es de que en todo el mundo, sobre todo en Europa, Estados Unidos y los países más desarrollados de Asia, todos van a energías verdes. Los nuevos protocolos de inversión, las nuevas directrices de inversión de estas empresas están privilegiando el disminuir la huella de carbono que generan sus procesos productivos, y parte de esto es tener energías más limpias. Entonces, en ese sentido, México debe dejar en claro cuál es su postura en cuanto a la producción de energías limpias y mandar un mensaje que haga atractivo hacer inversiones. Ya lo había mencionado hace unas semanas General Motors, de que ellos requieren esas energías limpias para invertir, y en ese aspecto es lo mismo que tienen como estrategia empresas europeas y asiáticas. Doctor, pero justamente el mensaje hasta ahorita que ha mandado el gobierno del presidente López Obrador es regresar
al uso de hidrocarburos, a las energías sucias. Esto de ninguna manera le ha gustado al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el avance en el Congreso en abril próximo de esta reforma energética? ¿Y cómo está viendo también en este momento el ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros? Bueno, comenzando por esto último, sin lugar a dudas, el ánimo es de incertidumbre, en el sentido de que no queda claro si esa reforma, si la reforma energética va a pasar. Y en el dado caso de que sea aprobada, pues ahí habría que ver el nuevo marco legal que se arme alrededor de esta posible aprobación, para que entonces ahí las empresas decidan si invierten o no, pero evidentemente que esto pues de alguna forma retrasa toda la necesidad de energía que tiene el país, y evidentemente que nos pone en desventaja con otras naciones que ya hicieron la tarea y que ya están en plena recuperación industrial. ¿Cuáles serían entonces las expectativas? ¿Qué es lo que podemos esperar todos los mexicanos de a pie, los que no somos empresarios, doctor, bajo este panorama que nos está planteando? Bueno, yo creo que hay al menos tres temas que nos afectan, ¿no? El primero, ya lo mencionábamos, la inflación. No va a ser un tema que se resuelva rápidamente. El segundo es el empleo, y sobre todo la calidad del mismo. No nada más se trata de generar empleo, sino que sea formal y mejor remunerado. Y finalmente, en función de ello, el consumo. Lo que estamos viendo es de que si bien en este año el consumo tuvo cierta recuperación, pues no alcanza para llegar a los niveles previos a la crisis del COVID-19, y en donde esto se traduce en menor bienestar. Ya lo reportó el INEGI y el Coneval. La clase media disminuyó durante la crisis, aún la población de altos ingresos disminuyó, y esto implicó un aumento sobre todo de pobreza, y es ahí en donde creo que pues queda más claro que México requiere una estrategia para evitar que esto siga avanzando. Y como ustedes saben, estamos platicando con el doctor José Luis de la Cruz. Él es director del IDIC. Doctor, otra vez Claudia Villegas, ¿qué nos dice sobre esta afirmación de Cuauhtémoc Cárdenas, su líder moral de la izquierda, que asegura que no tenemos un modelo económico para crecer? ¿Se puede hablar de un modelo económico en el gobierno del presidente López Obrador, y cuáles son las oportunidades y los riesgos? Yo creo que al final del día el presidente López Obrador sí aplica una estrategia que tiene como objetivo el hacer inversiones en la infraestructura que él considera estratégica, de igual manera en recuperar el papel del Estado en promover ciertas actividades productivas, y también en la parte regional, en el sur-sureste. Entonces, desde mi punto de vista, sí considero que se requiere una estrategia emergente, por un lado desarrollo industrial, por otro lado de integración con América del Norte, y a final de cuentas una alianza con el sector privado para poder generar unos nuevos diferenciales productivos que nos permitan atender esta nueva realidad en donde México se está quedando rezagado. Pero eso no se prevé que ocurra en el corto plazo, doctor. Las ideas del presidente López Obrador son muy, muy arraigadas. Difícilmente veríamos una alianza real con el sector privado. Digamos que eso es lo deseable, y habrá que observar si en los siguientes meses existe esa sensibilidad para abrir un poco más la puerta a que ciertos proyectos, y no necesariamente en los sectores estratégicos, que ya quedó claro que el gobierno ahí quiere tener el control y está en su potestad hacerlo, pero en donde existen otras áreas que son netamente del sector privado, en donde pueden existir acuerdos que ni siquiera le cuesten al gobierno, pero en donde se establezcan estrategias que permitan que México consolide esos diferenciales que requiere. Entonces yo creo que ahí también el sector privado necesita hacer propuestas para entrar con mayor profundidad en áreas en donde existen oportunidades, y no necesariamente se requieren recursos para poder aprovecharlas. Gracias al doctor José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Asociación Civil, una iniciativa de pensamiento estratégico para la vinculación económica. Gracias, doctor José Luis de la Cruz, por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, un gusto. María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. Amigos, amigas, les pedimos que se queden con nosotros. Vamos a hacer un corte, no nos tardamos. Regresamos aquí en Grupo Asir. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias.